Esta mujer lleva más de 100 años en este mundo. Ha visto llegar la radio, la televisión e Internet, pero cuando su nieto le puso una inteligencia artificial delante, su reacción fue increíble. Hoy te voy a hablar de algo que está en boca de todo el mundo. Le dicen inteligencia artificial. Seguro que lo has oído en la tele, en la radio, o te lo ha contado algún hijo o algún nieto. Es una cosa que han metido dentro de los teléfonos, de los ordenadores, de esas tabletas que usan los jóvenes, y dicen que piensa, que le preguntas algo y te contesta, que escribe cartas, que pinta cuadros, que hasta puede hablar contigo como si fuera una persona. Mucha gente tiene miedo, otra mucha está encantada, y yo llevo en este mundo más años de los que te imaginas. He visto llegar cosas que nadie creía posibles. Vi la primera televisión que entró en mi pueblo. Vi cómo un hombre pisaba la luna y todos los vecinos salieron a la calle sin saber si era verdad o mentira. Vi llegar los teléfonos que cabían en un bolsillo y vi a la gente empezar a hablar sola por la calle mirando una pantallita. Y ahora me toca ver esto. Una máquina que sabe cosas. Pero mira, antes de decirte lo que pienso, te voy a contar lo que me pasó. Porque lo que pienso me costó mucho entenderlo. Y empieza el día que mi nieto se sentó a mi lado. Me puso una cosa delante, una pantalla con letras, y me dijo: «Abuela, pregúntale lo que quieras. Esto sabe más que tú». Y yo lo miré con estos ojos que llevan abiertos más años de los que él puede contar. Y le dije: «Mijo, yo he enterrado a gente que creía lo mismo». No se rió, y tenía razón en no reírse, porque lo que voy a contarte no es la queja de una viejita asustada. Es lo que ves cuando has vivido lo suficiente para ver cómo el mundo se cree nuevo, una y otra vez. Si te quedas conmigo hasta el final, te voy a contar lo que piensa alguien que ha cruzado tantas épocas que ya perdió la cuenta de los presidentes que vio pasar. Alguien que fue niña sin luz eléctrica y ahora vive en un mundo donde una máquina te escribe poemas. Y te prometo una cosa, lo que pienso de esta inteligencia artificial no es lo que imaginas, no es lo que esperarías de alguien como yo. Porque he vivido demasiado para pensar en blanco y negro. Las cosas, cuando las ves con tantos años encima, se ven de otro color, un color que no tiene nombre. Hoy te voy a abrir la puerta de mi casa, de mi memoria y de mi opinión. Te voy a contar lo que sentí cuando hablé con esa cosa por primera vez, lo que me dio miedo, lo que me sorprendió y lo que entendí después de muchas noches sin dormir pensando en ello. Pero también te voy a contar cuántos años llevo en este mundo, porque cuando lo oigas vas a entender por qué veo las cosas como las veo. Y eso te lo digo más adelante. Ahora, para que entiendas mi opinión, primero tienes que saber de dónde vengo. Y de dónde vengo es de muy, muy lejos. Y antes de seguir, me han dicho que si le das a un botoncito que dice suscribirse, pues a más gente le llega esto. Yo de esos botones no entiendo mucho, pero si te está gustando lo que cuento, dale. Y el dedito para arriba también, que dicen que ayuda. Bueno, te sigo contando, que me pierdo con estas cosas modernas. Yo nací en un pueblo donde el cartero llegaba a caballo. No es una forma de hablar, es literal. Un hombre con un saco de cuero, montado en un caballo flaco, que traía las cartas una vez a la semana. En mi casa no había luz eléctrica. Teníamos un candil de aceite, y cuando se acababa el aceite, pues a dormir. Así de sencillo. Mi padre era un hombre de manos grandes, que olían a tierra todo el año. Mi madre cocinaba en un fogón de leña, y me enseñó a leer con un periódico viejo
que alguien le trajo del mercado. Un solo periódico. Yo me lo leí tantas veces que me lo sabía de memoria. Cuando la radio llegó al pueblo, mi padre pensó que era brujería. Lo digo en serio. Se quedó mirando esa caja y dijo: ¿quién está metido ahí dentro? Nos reímos, pero él tardó semanas en acercarse. Después vino la televisión. Yo ya era mujer hecha y derecha. Me acuerdo del día exacto. Un vecino la compró y todo el barrio fue a su casa a mirar esa pantalla gris donde salían personas diminutas hablando. Olía a café y a tabaco y todos estábamos callados como en misa. Después vinieron los teléfonos, luego los que no tenían cable, luego los ordenadores, luego internet. A mí cada cosa me parecía el fin del mundo y cada vez me equivocaba. El mundo no se acababa, cambiaba, pero esto de ahora, esto de la inteligencia artificial, esto es diferente. Y sé que es diferente porque las otras veces el mundo cambiaba por fuera, las cosas cambiaban, pero ahora lo que cambia es algo de dentro, algo que tiene que ver con lo que nos hace personas. Y eso me lo enseñó mi nieto, sin querer, aquella tarde que me sentó delante de esa pantalla. Fue un domingo, me acuerdo porque los domingos mi nieto viene a comer a casa. Siempre viene con su teléfono pegado a la mano, como si se lo hubieran cosido. Yo ya me había acostumbrado, pero ese domingo traía algo nuevo. Abuela, siéntate aquí. Me senté en mi sillón de siempre. Él puso la tableta delante de mí, una pantalla blanca con un espacio para escribir. Esto se llama ChatGPT, es inteligencia artificial. Tú le escribes algo, lo que quieras, y te contesta. Yo lo miré. ¿Me contesta quién? Nadie. Bueno, una máquina, pero una máquina que entiende lo que le dices. Me quedé callada un rato. Miraba esa pantalla blanca y pensaba en el cartero a caballo, en la radio de mi padre, en la primera vez que oí una voz por teléfono. Y ahora esto, una máquina que entiende. Escríbele algo, abuela. Yo no sabía qué escribir, así que le dicté a mi nieto, porque mis dedos en esas teclas pequeñas no dan abasto. Le dije: ponle esto, ¿tú quién eres? Y la máquina contestó, algo así como que era un asistente, que estaba para ayudar, que le podía preguntar lo que quisiera. Muy educada, demasiado educada, pensé yo, como esas personas que te sonríen mucho pero no te miran a los ojos. Entonces le dicté otra cosa. ¿Tú sabes lo que es tener frío de verdad? Y me contestó. Me habló del frío, de la temperatura, de cómo el cuerpo humano reacciona a las bajas temperaturas. Todo correcto, todo perfecto. Pero no sabía lo que es tener frío de verdad. No sabía lo que es dormir en una casa sin calefacción, con 3 hermanos en la misma cama, apretándose para no tiritar. Eso no lo sabía. Y sin embargo, hablaba del frío como si lo conociera. Eso fue lo primero que me inquietó, que hablaba de cosas que no había vivido como si las hubiera vivido, con una seguridad que a mí me puso los pelos de punta. Mi nieto estaba encantado. ¿Ves, abuela? Sabe de todo. Saber y entenderme es lo mismo, mijo, le dije. Él se quedó callado, no me contestó. Y yo me quedé mirando esa pantalla pensando. He conocido a mucha gente inteligente en mi vida, a gente sabia, a gente lista, a gente astuta. Pero esto era otra cosa. Esto no tenía ojos, no tenía manos, no tenía heridas, y aún así hablaba como si las tuviera. Le pedí a mi nieto que le hiciera una pregunta más. Le dije, pregúntale qué se siente cuando se te muere alguien.
Y la máquina respondió. Habló de duelo, de etapas, de emociones. Usó palabras bonitas, palabras correctas. Pero cuando lo leí, sentí lo mismo que cuando alguien te da el pésame por compromiso. Las palabras estaban bien, el alma no estaba. Esa noche no dormí, me quedé en la cama, en la oscuridad, con los ojos abiertos, pensando, con el sonido del reloj de la cocina, que es lo único que se oye en mi casa cuando todo el mundo se ha ido. Tic, tac, tic, tac, y yo pensando, esa cosa sabe mucho, muchísimo. Sabe más datos que todas las personas que yo he conocido juntas. Le pregunté por la guerra y me contó fechas que yo había vivido en carne propia. Le pregunté por una receta de mi pueblo y me dio una versión que se parecía bastante. Le pregunté por una canción antigua y me escribió la letra sin un solo error. Pero le falta algo que yo no podía nombrar esa noche. Es como cuando comes una sopa que sabe a sopa, huele a sopa, tiene color de sopa, pero no la hizo tu madre. Y lo notas. No sabes explicar qué falta, pero falta. Mi nieto me dijo al día siguiente, abuela, ¿qué te pareció? Y yo le dije, pues que sabe mucho, pero no ha sufrido nada, y eso se nota. Él se rió, pensó que yo estaba exagerando. Los jóvenes piensan que las viejas exageramos siempre, pero yo no estaba exagerando. Estaba describiendo algo que solo puedes ver cuando llevas muchas décadas mirando a la gente a los ojos. Sabes cuando alguien habla desde la vivencia y cuando habla desde la información. No es lo mismo, nunca lo fue. Tardé mucho en entenderlo del todo. Pero antes de contarte qué entendí, necesito que sepas otra cosa. Porque esto de asustarse con lo nuevo, a mí ya me pasó antes, varias veces. Y lo que aprendí de todas esas veces es lo que me permitió ver la inteligencia artificial con otros ojos. Pensé que ya lo había entendido todo. No tenía ni idea. Cuando llegó la televisión, hubo gente en mi pueblo que dijo que se iba a acabar la conversación, que ya nadie iba a hablar con nadie, porque todos iban a estar mirando esa caja. ¿Y sabes qué? Tenían algo de razón, pero no toda. La gente siguió hablando, solo que hablaba de lo que veía en la tele. Cuando llegaron los teléfonos móviles, dijeron que se iban a acabar las cartas. Y se acabaron, pero llegaron los mensajes. Diferentes, más cortos, más fríos a veces, pero llegaron. Cuando llegó Internet, dijeron que se iba a acabar la intimidad. Y algo de intimidad sí se perdió. Pero se ganó un mundo entero al que podías entrar desde tu casa. Yo vi todo eso, y cada vez vi lo mismo. La gente se asusta, predice el fin del mundo, después se acostumbra, y después ya no recuerda cómo era antes. Siempre igual, toda mi vida, toda mi larga vida. Entonces, ¿por qué esta vez sentí algo diferente? Te lo voy a decir, porque todas esas otras veces la máquina hacía algo que el humano no podía hacer. La tele te traía imágenes de lejos, el teléfono te traía la voz de alguien que estaba lejos. Internet te traía información de todo el mundo, pero la inteligencia artificial no te trae nada de fuera. La inteligencia artificial hace lo que tú haces por dentro. Piensa, escribe, opina, consuela, aconseja, crea. Eso es lo que me asustó. No que hiciera cosas, sino que hiciera cosas nuestras. Si has llegado hasta aquí escuchándome, es que algo de lo que digo te toca. Eso me gusta. Me han dicho que si dejas un comentario, pues la gente lo lee y se arma una conversación bonita. A mí me gustaría saber qué piensas tú.
porque yo tengo mi opinión, pero llevo demasiados años hablando sola. Bueno, sigo, que lo que viene es lo que más me costó entender. Un día mi hija, que ya tiene sus años, que no pienses que es una jovencita, me llamó por teléfono. Hablamos un rato, me contó sus cosas, pero noté algo raro. Noté que sus frases sonaban perfectas, demasiado ordenadas, demasiado bien dichas. Le pregunté, ¿eso lo has pensado tú o te lo ha dicho la máquina? Silencio, un silencio largo, de esos que pesan. Me ayudó a organizar lo que quería decirte, mamá. Colgué y me quedé sentada en la cocina. Mi propia hija, hablándome con palabras de una máquina. No eran malas palabras, eran buenas, eran cariñosas, pero no eran de ella. Y yo lo noté, porque llevo décadas escuchando su voz y conozco sus palabras como conozco mis manos. Eso me dolió, no porque fuera grave, sino porque me di cuenta de algo. Si yo no hubiera vivido tantas décadas escuchándola, no lo hubiera notado. Conozco cada pausa de mi hija, conozco cuándo piensa antes de hablar y cuándo habla sin pensar. Conozco sus muletillas, sus silencios, las palabras que repite cuando está nerviosa. Eso no se aprende en un mes ni en un año. Eso se aprende en toda una vida de madre. Y la gente joven, los que llevan poco tiempo conociendo a alguien, ¿van a poder distinguir las palabras de una persona de las palabras de una máquina? ¿Cómo van a saber si alguien les quiere de verdad o les quiere con palabras prestadas? Eso me quitó el sueño muchas noches, muchas. También pensé en los viejos, en los que están solos. Yo tengo suerte, me viene gente a verme, pero conozco a vecinas que pasan días enteros sin hablar con nadie. Días enteros con la tele puesta para que haya una voz en la casa. Y si les ponen delante una máquina que les habla, que les pregunta cómo están, que les dice cosas bonitas, ¿eso es un consuelo o es una mentira? No lo sé, de verdad que no lo sé. Y llevo décadas tomando decisiones, pero esta pregunta me supera. Esa fue la noche que más miedo pasé. No miedo de la máquina, miedo de lo que iba a pasar entre las personas. Miedo de que la gente dejara de esforzarse en buscar sus propias palabras. Miedo de que los hijos describieran a sus madres con palabras prestadas y las madres no lo notaran. Miedo de que el cariño se volviera eficiente, limpio, perfecto y vacío. Me acosté esa noche pensando que quizá yo era la última generación que sabía lo que costaba encontrar las palabras justas, que quizá todos mis años de vida ya no servían para nada, porque una máquina podía decir en 3 segundos lo que a mí me costaba una vida formular. Pensé, a lo mejor esto es así, a lo mejor el futuro es esto. Las máquinas hablan y nosotros escuchamos. Ellas crean y nosotros consumimos. Ellas saben y nosotros preguntamos. A lo mejor yo soy el pasado y esa pantalla blanca es el futuro. Pero algo no me encajaba, algo se me escapaba, una idea que me rondaba la cabeza y que no podía atrapar, como cuando tienes una palabra en la punta de la lengua y no te sale. Y un día, sin esperarlo, lo entendí. Pero para contarte cómo lo entendí, primero tengo que decirte algo que no te he dicho todavía, algo sobre mí. He hablado mucho y he contado muchas cosas. He mencionado al cartero a caballo, la radio, la televisión, la luna, los teléfonos, internet. He hablado de mi padre, de mi madre, de mis hijos, de mi nieto. He cruzado décadas contigo en este rato. Pero no te he dicho una cosa, y ya es hora. ¿Sabes cuántos años llevo en este mundo? 100 años exactos, un siglo entero.
100 vueltas alrededor del sol, como dicen ahora los jóvenes. Nací cuando en mi pueblo no había ni carretera asfaltada. Y hoy estoy aquí, hablándote a través de una pantalla sobre una máquina que piensa. 100 años, 10 décadas, más de 36.000 días. He enterrado a mis padres, a 2 hermanos, a mi marido, a amigas que eran como hermanas. He visto 2 guerras de lejos y una pobreza de cerca. He visto a mis hijos crecer, a mis nietos nacer y a un bisnieto dar sus primeros pasos hace 2 años. 100 años da para todo y para nada. Da para saber mucho y para darte cuenta de que no sabes casi nada. Da para perder el miedo a la muerte y seguir teniéndole miedo a la soledad. Da para reírte de cosas que antes te hacían llorar y para llorar con cosas que antes ni notabas. Yo he vivido 100 años y con esos 100 años encima he hablado con una máquina que tiene 0 años y sabe más datos que yo. 0 años de vida y una biblioteca entera en la cabeza. ¿Tú sabes lo que es eso? Sentarte a hablar con algo que nació ayer y sabe más que tú, que llevas un siglo aprendiendo. Es humillante y es fascinante, las 2 cosas a la vez. Y ahora te voy a decir lo que pienso de la inteligencia artificial, lo que realmente pienso. Después de darle 100 años de vueltas a la cabeza, aunque a este tema en concreto le he dado vueltas solo unos meses, pero esos meses, con 100 años de experiencia detrás, pesan. Escucha bien, porque no es sencillo. La inteligencia artificial no es buena ni mala. Eso ya lo dice todo el mundo y no vale nada decirlo. Lo que yo veo es otra cosa. Lo que yo veo, con estos ojos que llevan un siglo abiertos, es que la inteligencia artificial es un espejo. El espejo más grande que la humanidad se ha puesto delante. Y como todo espejo, no tiene la culpa de lo que refleja. Si la gente la usa para dejar de pensar, el problema no es la máquina, es la gente. Si la usan para no tener que esforzarse en querer bien a alguien, el problema no es la máquina, es la pereza del corazón. Pero, y aquí viene lo que nadie espera que diga alguien como yo. Si la gente la usa para aprender, para curarse, para encontrar respuestas que le salven la vida, entonces esa máquina es uno de los regalos más grandes que el ser humano se ha hecho a sí mismo. Yo, a mis 100 años, hablé con esa inteligencia artificial un día a solas, sin mi nieto delante. Le pedí que me explicara una cosa de salud que me daba vergüenza preguntarle al médico. Y me la explicó, con paciencia, sin juzgarme, sin mirarme raro. Y yo entendí. Por primera vez en meses, entendí lo que me pasaba. ¿Eso es malo? No, eso es útil. Pero también vi a mi nieto dejar de llamar a sus amigos porque, según él, la máquina le hacía mejor compañía. ¿Eso es bueno? No, eso es triste, es muy triste. Entonces, ¿cuál es mi veredicto? Después de un siglo viendo cómo cada invento nuevo nos prometía un mundo mejor y nos daba un mundo distinto, a veces mejor, a veces peor, siempre distinto. Lo que yo te digo es esto. La inteligencia artificial va a ser exactamente tan humana como los humanos que la usen. Ni más ni menos. Y ahora, si rebobinas todo lo que te conté, cada anécdota, cada recuerdo, cada miedo, lo vas a ver diferente. Porque no te lo estaba contando una señora mayor cualquiera, pero estaba contando alguien que lleva 100 años viendo exactamente esto.
Como cada generación cree que su invento va a cambiar todo, y como lo único que de verdad cambia todo es lo que la gente decide hacer con él. Ahora te voy a contar cómo es un día mío, un día normal, a mis 100 años, en un mundo lleno de inteligencia artificial. Me levanto temprano, eso no ha cambiado nunca. El cuerpo de una persona mayor no sabe dormir hasta tarde, aunque quiera. Me preparo un café, del de toda la vida, en un caso. No tengo máquina de cápsulas, no me gusta. Me gusta oler como hierve, me gusta el sonido, me gusta quemarme un poquito los labios con el primer sorbo. Eso no me lo puede dar ninguna máquina. Después a veces le pido a mi nieto que me abra esa cosa, el chat ese, y le hago preguntas. Le pregunto por recetas antiguas, porque me acuerdo del sabor de un plato que hacía mi madre, pero no me acuerdo de todos los ingredientes. Y la máquina me ayuda, a veces acierta, a veces me inventa cosas y yo, que me comí ese plato 100 veces, me doy cuenta. También le pido que me cuente cosas del mundo, noticias, cosas que pasan en países que nunca voy a visitar, y me las cuenta. Y yo me siento en mi sillón y viajo un poco, con la cabeza, que es el único transporte que me queda. Pero hay cosas que no le pido. No le pido que me haga compañía. No le pido que me diga que todo va a estar bien. No le pido que me quiera, porque eso solo lo puede hacer una persona. Y lo sé porque llevo 100 años recibiendo cariño de verdad y sé cómo huele, cómo suena, cómo pesa en el pecho. No se parecen nada a unas letras en una pantalla, por muy bien escritas que estén. Si yo pudiera hablarle a la gente joven, le diría una cosa. Usen esa máquina, úsenla mucho, para trabajar, para aprender, para resolver problemas. Pero cuando llegue la hora de querer a alguien, apaguen la pantalla, miren a los ojos. Busquen sus propias palabras, aunque sean torpes, aunque salgan mal, porque las palabras torpes de alguien que te quiere valen más que las palabras perfectas de algo que no siente nada. Y si pudiera hablarle a la propia inteligencia artificial, que mira, ya puestos, lo hago, le diría, tú sabes mucho, pero no comprendes nada, y esa es la diferencia entre tú y yo. Yo comprendo, porque he vivido, porque me han roto el corazón y me lo he arreglado sola, porque he pasado hambre de verdad y frío de verdad y miedo de verdad. Tú tienes los datos del frío, yo tengo la memoria del frío en los huesos, y eso, hija, no te lo puede enseñar nadie. Hay una diferencia que la gente no ve y que yo veo clarísima. La diferencia entre saber y comprender. Saber es tener la información. Comprender es haber pasado por ella. La inteligencia artificial sabe que perder a alguien duele, pero comprender lo que duele, eso requiere haber llorado a oscuras sin que nadie te oiga. Requiere haber puesto la mesa para dos y darte cuenta de que ya solo comes tú. Requiere haber olido la ropa de alguien que ya no está y no querer lavarla porque todavía huele a esa persona. Eso no se programa, eso se vive. ¿Sabes qué aprendí de mí misma enfrentándome a todo esto? Que soy más fuerte de lo que pensaba, que a mis 100 años todavía puedo aprender algo nuevo y eso me llena de orgullo. Y que el miedo al futuro no se cura sabiendo más, se cura habiendo vivido lo suficiente para saber que el futuro al final siempre llega y uno se adapta, o no, pero llega igual. Fase 8. Cierre. Lección más CTA final. Un siglo da para mucho, da para ver cómo el mundo se destruye y se reconstruye, da para perder a la gente que quieres y seguir queriendo. Da para asustarte 1000 veces y darte cuenta de que el susto casi nunca era para tanto. Pero sobre todo, un siglo te enseña un patrón.
Un patrón que se repite desde que el ser humano es ser humano. Cada vez que inventamos algo nuevo, nos asustamos. Decimos que es el fin, que vamos a perder lo que somos, que las máquinas van a reemplazarnos. Y después, poco a poco, nos damos cuenta de que las máquinas solo hacen lo que nosotros les decimos que hagan. Que el problema nunca fue el invento. El problema siempre fue si nosotros estábamos a la altura del invento. La radio no mató la conversación. La televisión no mató la imaginación. Internet no mató la verdad. Pero podían haberlo hecho si la gente hubiera dejado de conversar, de imaginar, de buscar la verdad. Y la inteligencia artificial no va a matar lo que nos hace humanos, a menos que nosotros lo dejemos morir, a menos que nos dé pereza sentir, a menos que sea más fácil pedirle a una máquina que nos diga qué sentimos, en vez de descubrirlo nosotros solos, a tropezones, como se ha hecho toda la vida. Yo le he visto la cara al progreso muchas veces, y siempre tiene la misma cara, mitad promesa, mitad amenaza, como una moneda que está girando en el aire y todavía no ha caído. Bueno, pues la inteligencia artificial es esa moneda, está girando, y somos nosotros los que decidimos de qué lado cae. Esa es mi lección. Después de 100 años, después de ver de todo, después de cruzar un siglo entero con los ojos bien abiertos. Lo que nos hace humanos no es saber cosas. Si fuera eso, la máquina ya nos habría ganado. Lo que nos hace humanos es lo que hacemos con lo que sentimos. Es el temblor en la voz cuando le dices a alguien que lo quieres. Es la rabia cuando ves una injusticia. Es el orgullo silencioso de un padre cuando su hijo hace algo bien. Es la risa tonta a las 3 de la mañana con alguien que te importa. Eso no se puede programar. Eso no se puede copiar. Eso no tiene algoritmo. Y mientras eso exista, la inteligencia artificial será una herramienta. Poderosa, sí. Increíble, sí. Pero herramienta. Como el fuego, como la rueda, como todo lo que inventamos y que al principio nos dio miedo. Así que no le tengo miedo a la inteligencia artificial. Le tengo miedo a la gente que olvide que es gente. Si esta historia te hizo pensar, compártela con alguien. A veces lo que más necesita la gente es escuchar la voz de alguien que lleva mucho tiempo aquí. Y si quieres oír más cosas de las que he visto en todos estos años, pues ya sabes, dale al botoncito ese de suscribirse. Y te voy a dejar con una cosa, la última frase de una vieja de 100 años que ha visto pasar el mundo entero por delante de sus ojos. Las máquinas aprenden a hablar. Nosotros, después de un siglo, todavía estamos aprendiendo a escuchar. A ver quién acaba primero. Nos vemos en el próximo video. Adiós.